Corría el año 1939, un año que marcaría el inicio de uno de los capítulos más oscuros y devastadores de la historia moderna. El mundo era un lugar frágil, aún recuperándose de las cicatrices de la Primera Guerra Mundial. Las naciones estaban en un proceso de reconstrucción, tratando de sanar las heridas profundas dejadas por el conflicto anterior. Entonces, el 1 de septiembre, ocurrió lo impensable. La guerra estalló una vez más. Las tropas alemanas, con una precisión y fuerza abrumadoras, cruzaron la frontera polaca, marcando el inicio de una nueva era de conflicto. Alemania, liderada por el ambicioso y despiadado Adolf Hitler, invadió Polonia. Utilizando tácticas de Blitzkrieg o guerra relámpago, las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente, dejando a su paso destrucción y caos. Este acto de agresión destrozó la paz y sumió al mundo en el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra sería diferente. No sería un conflicto limitado a Europa, sino que se extendería a todos los rincones del planeta. Sería un conflicto verdaderamente global, librado en tierra, mar y aire, que se extendería desde las playas de Normandía hasta los desiertos del norte de África, desde el congelado frente oriental hasta las selvas del Pacífico. Cada continente, cada océano, se convertiría en un campo de batalla. De un lado estaban las potencias del eje, lideradas por Alemania, Italia y Japón. Estas naciones, unidas por sus ambiciones expansionistas y sus ideologías totalitarias, buscaban reconfigurar el orden mundial a su favor. Buscaban conquistar y dominar, impulsados por ideologías de odio y ansias de poder. Sus campañas militares no solo eran actos de guerra, sino también de opresión y genocidio. Contra ellos se encontraban los aliados, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y muchos otros. Estas naciones, aunque diversas en sus sistemas políticos y culturas, se unieron en una causa común. Luchaban no por la conquista, sino por la libertad, por la democracia, por la supervivencia misma de un mundo que se enfrentaba a la tiranía. Sus esfuerzos no solo se centraron en el campo de batalla, sino también en la liberación de aquellos oprimidos por el régimen nazi. La Segunda Guerra Mundial fue un choque de ideologías, una batalla entre el bien y el mal, y su resultado moldearía el destino de la humanidad para las generaciones venideras. Las decisiones y sacrificios hechos durante estos años de conflicto resonarían a lo largo de la historia, recordándonos siempre el costo de la guerra y el valor de la paz. Las semillas de la Segunda Guerra Mundial se sembraron en las cenizas de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, destinado a traer la paz, en cambio sembró resentimiento e inestabilidad. Alemania, culpada por la guerra, enfrentó duros castigos, pérdida de territorio, reparaciones agobiantes y severas restricciones a su ejército. Estas condiciones humillaron a Alemania y paralizaron su economía. Fue un terreno fértil para que el extremismo echara raíces. Un líder carismático surgió del caos, Adolf Hitler. Canalizó la ira y la frustración del pueblo alemán, prometiendo restaurar a Alemania a su antigua gloria. Mientras tanto, en Italia, Benito Mussolini ya había establecido un régimen fascista, hambriento de conquista. En Japón, los militaristas ansiosos por un imperio reforzaron su control sobre el poder. El mundo observaba con creciente inquietud cómo estas potencias agresivas se armaban, con sus ambiciones sin control. La invasión de Polonia, el 1 de septiembre de 1939, marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña y Francia, obligadas por tratado a defender a Polonia, declararon la guerra a Alemania. La maquinaria de guerra alemana, sin embargo, fue rápida y brutal. Utilizando una nueva táctica llamada Blitzkrieg, guerra relámpago, las fuerzas alemanas abrumaron rápidamente las defensas polacas. El mundo vio con horror cómo Polonia caía en cuestión de semanas. La Unión Soviética, en un pacto secreto con Alemania, se apoderó del este de Polonia, revelando todo el alcance de su cínica alianza. Una Europa atónita se preparó para el largo y sangriento conflicto que se avecinaba. Sección 4. 1940. El Blitz y la caída de Francia. Los primeros meses de la guerra estuvieron marcados por una extraña calma conocida como la Guerra Falsa.
Durante este periodo, las fuerzas aliadas y alemanas se enfrentaron en una guerra de nervios, con ambos bandos esperando el primer movimiento significativo del otro. La tensión era palpable, pero las grandes batallas aún no habían comenzado. Pero la calma era engañosa. Detrás de las líneas enemigas, Hitler y su alto mando estaban planeando una serie de ofensivas que cambiarían el curso de la guerra. En abril de 1940, Hitler desató sus fuerzas una vez más, esta vez invadiendo Dinamarca y Noruega. La invasión fue rápida y decisiva, mostrando al mundo la efectividad de la Blitzkrieg, o guerra relámpago, una táctica que combinaba velocidad, sorpresa y fuerza abrumadora. En mayo, la verdadera furia de la Blitzkrieg alemana se desató sobre Europa occidental. Las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente, utilizando tanques y aviones para romper las líneas defensivas aliadas. Los Países Bajos y Bélgica cayeron rápidamente. Las ciudades fueron bombardeadas y las defensas fueron superadas en cuestión de días, dejando a los aliados en desventaja. Francia, una vez considerada el ejército más poderoso de Europa, se derrumbó bajo la embestida alemana. La línea Maginot, una serie de fortificaciones defensivas, fue flanqueada y las tropas francesas se vieron obligadas a retirarse. París, la ciudad de las luces, cayó ante los nazis el 14 de junio de 1940. La ocupación de París fue un golpe devastador para la moral francesa y un símbolo del poderío alemán. Francia fue dividida, su pueblo tuvo que soportar la humillación de la ocupación. El gobierno de Vichy, un régimen colaboracionista, se estableció en el sur, mientras que el norte quedó bajo control directo alemán. Gran Bretaña, sola y desafiante, se enfrentó a la marea nazi. Con Francia caída, los británicos sabían que eran los siguientes en la lista de Hitler. La batalla de Inglaterra se libró en los cielos sobre Inglaterra mientras la Real Fuerza Aérea luchaba valientemente contra oleada tras oleada de bombarderos alemanes. Los pilotos de la RAF, conocidos como los Pocos, se convirtieron en héroes nacionales. El primer ministro Winston Churchill, con su voz resonante y su inquebrantable determinación, animó al pueblo británico a resistir. Sus discursos inspiraron a una nación a mantenerse firme frente a la adversidad, prometiendo que Gran Bretaña nunca se rendiría. Sección 5. 1941. Un nuevo enemigo y una fecha que vivirá en la infamia. En junio de 1941, Hitler rompió su pacto con Stalin y lanzó una invasión masiva de la Unión Soviética. Este movimiento audaz y traicionero marcó el comienzo de una de las campañas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. La invasión, conocida como Operación Barbarroja, fue un intento desesperado de Hitler por conquistar vastos territorios y recursos. La Operación Barbarroja, como se la conocía, fue la operación militar más grande de la historia. Con más de 3 millones de soldados alemanes, miles de tanques y aviones, el objetivo era aplastar a la Unión Soviética en un golpe rápido y decisivo. Sin embargo, la magnitud de la operación también significaba que cualquier error podría tener consecuencias catastróficas. Millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética, tomando a Stalin por sorpresa. La velocidad y la ferocidad del ataque inicial dejaron a las fuerzas soviéticas desorganizadas y en retirada. Stalin, inicialmente incrédulo, pronto se dio cuenta de la gravedad de la situación y comenzó a movilizar todos los recursos disponibles para la defensa. El pueblo soviético, liderado por la férrea determinación de Joseph Stalin, se defendió con una resistencia feroz. Desde los soldados en el frente hasta los civiles en las fábricas, todos se unieron en un esfuerzo monumental para detener el avance alemán. La resistencia soviética fue un testimonio del espíritu indomable de su gente. El frente oriental se convertiría en un escenario de brutalidad y sufrimiento inimaginables, una picadora de carne que consumió millones de vidas en ambos bandos. Las batallas eran intensas y despiadadas, con ambos lados sufriendo enormes pérdidas. Las condiciones eran extremas, con soldados enfrentándose no solo al enemigo, sino también al frío implacable y la escasez de suministros. Mientras tanto, en el Pacífico, otra potencia del eje se preparaba para atacar. Japón, buscando expandir su imperio y asegurar recursos vitales, planeaba un ataque sorpresa que cambiaría el curso de la guerra en el Pacífico. La preparación fue meticulosa, con cada detalle cuidadosamente planeado para maximizar el impacto.
El 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses atacaron la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái, sin previo aviso. El ataque fue devastador, con oleadas de aviones lanzando bombas y torpedos que destruyeron barcos y aviones y mataron a miles de personas. La sorpresa y la destrucción fueron totales. El ataque sorpresa, que mató a más de 2.400 estadounidenses, impulsó a Estados Unidos a la acción. La nación, hasta entonces dividida sobre la participación en la guerra, se unió en un clamor por la venganza y la justicia. Las imágenes de la devastación y el heroísmo de los rescatistas resonaron en todo el país. El presidente Franklin D. Roosevelt, en un conmovedor discurso ante el Congreso, declaró la guerra a Japón, llamando al 7 de diciembre una fecha que vivirá en la infamia. Su discurso no solo galvanizó a la nación, sino que también marcó el comienzo de la participación activa de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, con su vasto poderío industrial y recursos, había entrado en la guerra, alterando para siempre el equilibrio de poder. Las fábricas comenzaron a producir armas y suministros a un ritmo sin precedentes, y los soldados se prepararon para desplegarse en múltiples frentes. La entrada de Estados Unidos en la guerra fue un punto de inflexión crucial que cambiaría el curso del conflicto global.